Juntos la primera parte del módulo de evaluación de aprendizajes. La intención de este video es presentarles a ustedes una serie de documentos para que luego de este análisis particular desde su tutora, usted pueda utilizar los materiales aquí presentados para profundizar en los temas o subtemas que considere requiere esta clase. Bienvenidos, iniciamos. Si vamos a estudiar sobre evaluación, hay quienes coinciden que la mejor forma de hacerlo es respondiendo a 4 preguntas. Estas son indispensables para el quehacer pedagógico. Esto que vamos a ver ahorita se considera el prerequisito para nuestra clase que se la presentamos ahora. Bienvenidos, iniciamos. Si vamos a estudiar sobre evaluación, hay quienes coinciden que la mejor forma de hacerlo es respondiendo a 4 preguntas. Estas son indispensables para el quehacer pedagógico. Esto que vamos a ver ahorita se considera el prerequisito para nuestra clase que se la presentamos ahora. Prerequisitos. Les había dicho, existen 4 preguntas básicas para evaluar. Una, el qué es evaluar. 2, qué evaluar. La tercera, cuándo evaluar. Y finalmente, cómo evaluar. Si es que usted tiene mucha claridad a partir del currículo ecuatoriano y el PI de su institución, cómo responder estas 4 preguntas, y estas 4 preguntas están relacionadas con los contextos que les hablé, pues simplemente tiene todos los prerequisitos para desarrollar evaluaciones de calidad y cumplir con los estándares relacionados con evaluación. Iniciamos entonces. Hagamos un recorrido por la respuesta a qué es evaluar. Esta pregunta de qué es evaluar, que la tenemos aquí, pueden haber algunas respuestas. Hay quienes dirán que evaluar es un fin, que evaluar es un medio o que evaluar es un proceso. ¿Qué piense usted? Es también muy importante. El responder a esta pregunta de qué es evaluar depende mucho de la utilidad que se le dé a la evaluación. Si es para la promoción, hablaremos de que la evaluación es un fin. Si pensamos que es para la mejora continua, podemos decir que la evaluación tan solo es un medio. Y si es que tenemos una concepción especializada de todo lo que implica evaluar, podemos hablar de que esta es un proceso. Vamos a analizar el primer documento que está colgada en su página en el entorno virtual de aprendizaje, que es un instrumento presentado por el Ministerio de Educación. Ahora voy a ir al inicio. Se llama Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil, que es importante que lo revisemos. Dado por el Ministerio de Educación unos cuantos meses atrás. La primera pregunta, que se enfocaba en qué es evaluar, se podría responder desde la explicación que nos dan a cómo concebir la evaluación estudiantil, que la tengo aquí señalada. Dicen, la evaluación es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información, y que incluye sistemas de retroalimentación dirigidos a la mejora de la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Estos resultados son tan solo insumos finales para que un estudiante del Sistema Nacional de Evaluación, SNE, pueda ser promovido, que es la palabra que utilizamos hoy cuando decimos que ha pasado de año. En conclusión, la evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, permanente, precisa y detallada para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje que nosotros conocemos, que son los estándares de aprendizaje y los objetivos declarados ya en el currículo. Con esto podemos decir que si es que pidiésemos que a partir de este documento respondamos a la pregunta de qué es, nos quedaremos con que no es un fin, que no está totalmente correcto el decir que es tan solo un medio, sino lo correcto sería que es un proceso y que este proceso nos permite la mejora continua. Con esto tenemos una respuesta a qué es evaluar. La idea
o lo que nos quiere expresar el documento que acabamos de revisarlo es que entendamos que la evaluación no es solo un paso final, sino es un proceso continuo, permanente y sistemático. Por tanto, involucra una serie de pasos y fases para poder dar esto que llaman retroalimentación permanente, continua, detallada. Con esto tenemos la primera pregunta de qué es. Ahora viene otra y ha sido llevada como una de las más delicadas en cuanto al trabajo en currículo y es ¿qué vamos a evaluar? Pueden haber muchas respuestas, todo depende del currículo que utilicemos. Nuestro currículo hoy sabemos que está desarrollado bajo destrezas con criterio de desempeño, pero hay quienes podrán decir que nosotros podemos evaluar conocimientos, ustedes dirán si es que es verdad o no, evaluar procedimientos o evaluar actitudes, o evaluamos las tres. Nosotros evaluamos destrezas con criterio de desempeño. Pero ¿qué tiene una destreza con criterio de desempeño? ¿Acaso no tiene conocimientos? Pues sí los tiene. Pero no solo conocimientos, también el saber hacer, saber de conocimientos, hacer de un procedimiento, pero no solo tener el conocimiento y el procedimiento, sino saber utilizarlo en el momento, en la forma oportuna y en las situaciones importantes. Esto es a los que otras personas llaman una competencia. Sin embargo, en la definición dentro del currículo nacional se dice que nuestro currículo, que está fundamentado en destrezas con criterio de desempeño, tiene un saber, que sería en este caso conocimientos, un hacer, que sería procedimientos, y un criterio de desempeño, que es saber o tener la capacidad de utilizar en varios espacios o criterios o desempeñarse en varios lugares, tener varias aplicaciones, que sería ya estos tres el paso previo para la competencia. En conclusión, si la pregunta es ¿qué vamos a evaluar? Recuerde que los instrumentos que usted va a utilizar no deben orientarse tan solo a los conocimientos, pues solo es una parte. Es una de ellas, que no está mal, que es correcta, sino también a los procedimientos y por tanto a las actitudes. Hasta ahí suena muy bien porque es base. Decir que ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar destrezas con criterio de desempeño. Y dentro de eso están conocimientos, procedimientos y actitudes. Tenemos la respuesta a la segunda. La tercera pregunta, ¿cuándo evaluar? Sencillo, ¿no? Si hemos dicho que la evaluación es un proceso, ¿cuándo evaluamos? Siempre. Pero ¿será que solo en ese siempre podemos hablar de al inicio nada más? No. O solo al medio o solo al final. El instructivo que les dejo para su revisión más detallada nos da un acercamiento a los tipos de evaluación y nos deja este gráfico muy claro que nos habla de que los tipos de evaluación según el propósito son tres: la diagnóstica, la formativa y la sumativa, con la característica de que la diagnóstica tiene un propósito especial que le hace que no tenga una nota promediada, sino tan solo la formativa y sumativa pueden tener nota, pero cada una tiene un propósito diferenciado y especial. Esto hace que los tres tipos de evaluación se desarrollen en todo momento. Y esto nos permite tener una cualificación del desempeño del estudiante. En conclusión, no solo evaluamos al inicio, ni solo al medio, ni al final, sino evaluamos al inicio, al medio y al final, es decir, con la evaluación diagnóstica, a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa, que es en la que recogemos todo lo que hemos aprendido previamente. Y llegamos a nuestro punto clave, que es el que nos lleva al tema esencial de nuestro curso, que es el de técnicas e instrumentos de evaluación, y es saber cómo voy a evaluar a partir del Sistema Nacional Ecuatoriano y que es obligatorio. Para saber cómo evaluar se requiere una previa comprensión del sistema organizacional y segundo, tener claro los tipos de evaluaciones formativas. ¿Qué quiero decir con el sistema de organización?
¿Cómo evaluamos? Depende. Regreso al documento anterior y voy a un gráfico que lo tengo aquí abajo. La pregunta es ¿cómo evalúo? Para saber cómo evaluar, primero estoy muy clara en la característica de mi año lectivo, que fue lo que se modificó años atrás. La división en quimestres, cada quimestre en parcial. Teniendo claro esto, yo puedo ubicar fácilmente a los tres tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, que son tareas, actividades individuales en clase, actividades grupales en clase, lecciones y la prueba sumativa del parcial. La nota sumativa de los tres parciales. Cuando yo tengo claro que esta es la organización actual y que el examen quimestral tan solo tiene una ponderación del 20%, tengo también ya claro que mi evaluación tiene que organizarse de tal manera que yo cumpla con los requisitos de todas las evaluaciones desarrolladas, desde la diagnóstica a la evaluación formativa. ¿Y qué tiene la evaluación formativa? Es lo que tenemos aquí en la página número 13 y dice: comprende 4 categorías y cada una es calificada sobre 10, cada una. No es como se pensaba inicialmente, que a las tareas le va a poner un 3.3, un 3.2, un 3.5 y ahí voy a sumar el 10. Todas es calificada sobre 10 para luego hacer, el sistema hace un promedio de cada una. Eso sabemos que ya lo tenemos. Pero ¿qué implican las tareas? Ejemplos de tareas: actividades individuales en clase, actividades grupales y las lecciones. Les hago una pregunta. Cuando yo tomo una prueba de la comprensión de la clase anterior, ¿qué estoy tomando? ¿Tarea, una actividad individual en clase, actividad grupal o una lección? La respuesta es lección. Lección. Me señala todo. Quiero señalar lección. Esto. Muy bien. Si es que yo hago un trabajo en grupo, pero fuera de la clase, les pido que se organicen y de alguna manera, de pronto con un trabajo en línea, ellos puedan hacer un trabajo en grupo, pero no dentro de la clase. ¿Eso dentro de qué notas se ingresarían? Dentro de tareas, de actividades individuales en clase, de actividades grupales en clase o lección. ¿Será que en actividades grupales en clase? Sí, tienen razón. No en actividades grupales en clase, porque esto no fue hecho en clase. Esto se hace o tiene una ponderación o nota dentro de tareas. Teniendo esto claro, yo llego a la parte base de nuestra pregunta a cómo evaluar. Y es que cuando comprendo lo que nuestra organización es por quimestres y hay 3 tipos de evaluación, la siguiente pregunta es ¿con qué evalúo? Para poder terminar el cómo. Y la respuesta es las técnicas e instrumentos de evaluación.